Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, rebobinando entonces un poco, algo que le preguntaba a Vero ahora en la tanda, pero finalmente, ¿supiste si la ambulancia que tú te cruzaste en el camino y que hablaba de que no era su jurisdicción, fue? Sí, efectivamente fueron, digo, me consta que fueron, y además la respuesta no fue no queremos ir, ¿no? Hay que aclarar las cosas porque exacto. a veces uno en el relato que hace sensibilizado puede dar a entender, sino decir, bueno, ¿por qué nos están esperando a nosotros si nosotros en ese lugar no tenemos jurisdicción? Hubo todo un tema de comunicación entre ellos no sabían del accidente. Sí, de casualidad que se cruzaron contigo, entonces. No sabían, de hecho cuando ingresamos al pueblo había otra unidad que estaba en la base, que no estaba respondiendo a ningún llamado y que perfectamente, bueno, podría haber asistido, pero no había conocimiento de la situación que se estaba viviendo a unos 10 kilómetros más allá de la ruta. Y de hecho, la situación en alguna medida es razonable porque estamos hablando de que la otra empresa, la primera que llega, está a 3 kilómetros y esta está a más de 13. Entonces, bueno, esta cuestión de cómo se reparten la ruta me excede, pero hay que aclarar que ellos acuden y que la primera ambulancia que llega no hace omisión de asistencia. Pero eso está bueno mencionarlo y con énfasis, porque por supuesto, cuando hablamos de cómo no puede primar el sentido común la por encima de la jurisdicción, fue, bueno, ahí pero tenés la ¿por qué nos respuesta están esperando a nosotros? Sí. La respuesta de sorpresa casi como la que nosotros teníamos. La acudieron de inmediato, pero claro, ya habían pasado muchos minutos. Y la primera ambulancia llega. El problema es que no tienen los elementos para traslado, no es que no asisten. No podían hacer mucho más que lo que hacíamos nosotros porque estas personas no se podían mover del lugar. Y lo que yo escuchaba al médico decir una y otra vez a cada autoridad que llegaba, que la policía, la camionera, es que no tenía la tabla para el traslado. Bien. Pero no es que yo denuncio aquí omisión de asistencia. Desconozco, no tenía elementos técnicos. No soy ninguna experta en el tema, pero supongo que si sos ambulancia y estás en una zona de ruta, la tabla es como un poco... Bueno, el ABC, ¿no? Allí fue donde se nos dijo que no estaba preparada esa unidad porque esa unidad no cubría ese día la ruta. Bien. A ver, ¿alguien más? Estamos todos sobrecogidos aquí en el estudio por el relato de Verónica. Ella ya lo había hecho, como tú decías, cuando pocos minutos después que regresó a su casa, ya teníamos las primeras impresiones de ella. Y escucharla reaviva ese sentimiento de angustia, y además con el testimonio muy sentido de quien en ese momento actúa como ciudadano más que como periodista, ¿no? Y realmente es muy sobrecogedor. Yo creo que todas las reflexiones son de recibo y yo me alegro mucho que en este caso haya este nivel de empatía con la tragedia y nadie tenga la tentación, como ocurrió hace pocas semanas con un expresidente del sindicato médico que acusó poco menos que de homicida a un intendente por una situación también de un accidente de tránsito. O sea que yo me felicito de que en este caso, por lo menos, nadie culpe al intendente o a ninguna autoridad de un hecho tan desgraciado como este. Eso es una cosa positiva y ojalá que siempre prime este sentimiento, primero de empatía con las víctimas y no de andar buscando con los cuerpos todavía calientes de las personas muertas, andar buscando responsabilidades. Eso como primera reflexión que me parece un saldo positivo, ¿no? Que estemos compartiendo el dolor de las víctimas y no buscando, como hizo un expresidente del sindicato médico hace poco, alguna responsabilidad. En segundo lugar, el relato de Verónica nos muestra el último tramo de la tragedia, ¿verdad? Es una tragedia que tiene un comienzo, que es el choque, que es la imprudencia, que es quizás seguramente el pasaje por una ruta nacional de caballos, que seguramente incluso algunos sin jinete, que no están contemplados en las normas. La cantidad de personas que viajaban en la moto, la presencia de un bebé en una moto, o sea, una cantidad de elementos... al mismo punto, detrás del siniestro hay situaciones que son que podrían prevenirse. Por eso digo, estamos sobrecogidos por el relato de lo que ella vio, pero cuando uno aprecia un accidente de esa magnitud y las omisiones que ocurrieron, omisiones imperdonables, además, porque se podrá decir que falta un sistema de trauma, se podrá decir lo que sea. Ahora, un sistema de trauma o no un sistema de trauma no exime de que haya una tabla en una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son elementales. Bien, Ale. Sí, bueno, es muy riesgoso ingresar en estos temas sin caer en los lugares comunes. De todas maneras, a mí me parece que hay dos planos que se pueden distinguir bien claramente, incluso a propósito de lo que dijo Gustavo Greco recién. Uno, el que tiene que ver con la
prevención, y ahí podemos enumerar estos asuntos, los que tienen que ver cómo vamos por las rutas, cómo vamos por las calles, qué pasa con las motos, qué pasa con los cascos, qué pasa con los caballos, ¿verdad? Qué pasa con la ingesta de alcohol, bueno, en fin, todos esos asuntos. Pero una vez que ocurre lo que ocurre, que nadie quiere que ocurra, está claro, bueno, es ahí donde tenemos que apelar a las herramientas vinculadas al trauma y a la emergencia, y desde esa perspectiva, bueno, aunque huela a llover sobre mojado, es obvio que se falló desde muchas. Una por la ausencia de, y la otra por ausencia, por lo visto, de cierto básica sentido común. Yo sé que cuesta mucho decirlo porque alguien puede decir, ¿y vos qué sabés acerca de nada? Pero lo que quizás uno vivió equivocado, ¿no? Más de medio siglo. Y es lo que uno sí toda la vida supo, es que si llega una ambulancia, yo no sé si hay un médico dentro, pero la posibilidad de que te saquen del lugar existe, justamente, porque es una ambulancia, si no, un fitito alcanzaría, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Y ese es un asunto que a mí se me escapa y si bien quizás que creo haber entendido eso de Graciano, no sea el momento ya de buscar responsabilidades, pero no debe ser tampoco esa actitud la que auspicie otra forma nueva de impunidad. Miren este mensaje. Hola, buenas tardes. Arriba, Vero. Sé por lo que pasaron el sábado. Yo pasé 40 minutos después que ustedes, 40 minutos después, y recién llegaba el móvil a levantar a la muchacha de 23 años. Soy Ana, dice que la profe le decís. Bien, Alfredo. Sí, para mí dos cosas, ¿no? Una muestra más de la pandemia que vivimos del accidente de tránsito, que seguimos muchas veces ignorándolo de diferentes formas, y creo que hay que seguir insistiendo con ese tema, porque parte de la educación. No pueden ir, no se puede andar en moto con un bebé, eso es una cosa que es de tapa de libro, y muchas otras cosas que hacemos imprudentemente todos en el tránsito. Creo que ahí nos falta como sociedad educación. Y lo otro es, me preocupa que un proyecto que está desde hace años presentado para solucionar una cuestión de emergencia todavía esté durmiendo. Me parece que es como que lo urgente no deja lugar a lo importante. Esto es importante y son empresas privadas que hay que coordinarlas, ¿no? Es decir, entonces, en definitiva, me parece que hay que tratar de... Públicas y privadas. Sí, pero la mayoría son privadas. Sí, pero también a nivel de cobertura general. Entonces, aporta. A mí me parece que sería bueno que ese proyecto salga una vez por todas para instrumentar y que, por favor, las ambulancias tengan todo lo que tienen que tener, ¿no? Me parece, llegar así es como ir a la guerra con una escaladiente. Muy bien, dejamos por aquí. Señores, vamos a cambiar de tema. Les comentaba al principio, 20 de mayo, un 20 de mayo que...